vamos a hablar ahora en esta ocasión de linfomas. ¿Qué ocurre cuando ahora la displasia, la alteración celular ocurre en el tejido ganglionar, en el tejido linfoide? Eso es un linfoma. Entonces, un linfoma es un trastorno maligno, que afecta al tejido linfoide. Entonces, esto se los voy a decir muy rápido, esto sí ya es más avanzado. Los linfomas puede haber de dos tipos. Los clasifico de dos formas. Puede haber linfoma de Hodgkin o un linfoma no Hodgkin. No Hodgkin, ¿sale? No Hodgkin. Eso se me hace muy chistoso, ¿no? ¿Linfoma Hodgkin o no Hodgkin? O sea, porque, no sé, es como decir, los seres humanos son los perros y los no perros. Muy bien. Entonces, hay linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin. ¿Por qué borré esto? Linfoma no Hodgkin. Les voy a decir rápidamente las características principales. En el caso del linfoma Hodgkin, vamos a ver súper rápido, el linfoma Hodgkin es bimodal. ¿Qué quiere decir que sea bimodal? Que ocurre principalmente, tiene dos picos. A los 20 años, la tercera década de la vida, o a los 50 años. Entonces, en alguno de esos dos picos yo puedo encontrar un linfoma de Hodgkin. Un linfoma de Hodgkin. Entonces es bimodal. 20 años o 50 años. Un linfoma no Hodgkin casi siempre es en personas más grandes, en adultos mayores. Es más, la media del linfoma no Hodgkin son los 65 años, personas mayores, ¿no? Es más fácil que un joven tenga un linfoma Hodgkin. Ahora, casi siempre ambos se van a manifestar como una tumoración indolora. Entonces, ese es el dato pivote. Una tumoración, ay, se está moviendo mi pantalla, como una tumoración indolora. Es decir, va a ser una linfadenopatía indolora, ¿no? Entonces, va a ser una linfadenopatía indolora. ¿Cómo vamos a distinguir el Hodgkin del no Hodgkin? Que la linfadenopatía en el Hodgkin es ordenada. Entonces, va a haber aumento de los ganglios linfáticos, casi siempre cervical, que va a seguir toda una cadena ganglionar. Entonces, la linfadenopatía en el Hodgkin es ordenada. La linfadenopatía en el no Hodgkin, la linfadenopatía no es ordenada. En el Hodgkin es dispersa, ¿sale? Eso es una característica. Y por último, chicos, ¿cuáles son los datos pivotes? Tumoración indolora en cuello, si es ordenada Hodgkin, si es joven Hodgkin, si no es joven Hodgkin, no Hodgkin. Otra característica y dato pivote es que el linfoma no Hodgkin, como factores de riesgo, tiene infecciones previas. ¿Qué infecciones? VIH, infección de virus de la hepatitis B, infección de virus de Epstein-Barr. De hecho, el virus de Epstein-Barr nos da un tipo de linfoma no Hodgkin que se llama linfoma de Burkitt, y este es un linfoma muy endémico en África. Entonces ves a alguien africano, nos da un linfoma, ves a alguien de raza negra, endémico en África, linfoma de Burkitt, ¿sale? Ahora, ¿cuál es el otro dato pivote para sospechar un linfoma? El otro dato pivote para sospechar un linfoma es que ambos cursan con síntomas B. ¿Qué son los síntomas B? Son síntomas constitucionales que nos hablan de que hay cáncer. Y es muy característico en el linfoma. ¿Cuáles son los síntomas B? Bueno, los síntomas B son fiebre, habitualmente mayor a 38 grados centígrados, diaforesis, que habitualmente suele ser nocturna, sudoración nocturna, y pérdida de peso. Pérdida de peso, y esta es una pérdida de peso de más del 10% del peso corporal en 6 meses, que no es normal, ¿no? Algunos dicen que también se acompaña de prurito, algunos dicen más menos prurito, es decir, prurito, comezón, y más menos puede haber hepatoesplenomegalia. Entonces, dependiendo de la epidemiología, si es joven o no, si tiene factores de riesgo como infecciones previas, yo voy a sospechar un linfoma como una tumoración indolora que tiene linfadenopatías, puede o no respetar la cadena cervical, acompañado de síntomas B, o sea, tumoración indolora más síntomas B. Alguien que perdió peso, con fiebre, fiebre no explicada, no tiene procesos infecciosos. Así voy a, así voy a, así voy a sospechar un linfoma un linfoma. A ambos les tengo, para hacer el diagnóstico, yo tengo que hacer biopsia, ¿no? O sea, a ese ganglio
lo tengo que picar, lo tengo que biopsiar. O sea, el diagnóstico es con biopsia. Y otro dato pivote, y este es del linfoma de Hodgkin. En la biopsia, el linfoma de Hodgkin me va a dar células que se denominan células de red Stenberg. ¿Sale? Que son células granuladas. Son células granuladas. Como las células están indiferenciadas, el tejido linfoide se ve muy granulado. Me da células de red Stenberg. El tratamiento para ambos va a ser quimio. Que en el caso, por ejemplo, del linfoma no Hodgkin, la quimio se le llama R-CHOP porque es rituximab, ciclofosfamida, hidroxiurea. Bueno, no sé por qué le estoy diciendo eso. No sé por qué le estoy diciendo eso, ya es muy avanzado. Linfomas, ya, acabamos linfomas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Entonces vamos a ver rápidamente nada más alteraciones plaquetarias y alteraciones hemofilias. ¿Sale? Vimos linfomas rapidito, al menos algo. Al menos algo. Ahora, vamos a ver alteraciones plaquetarias. Vamos a ver alteraciones de las plaquetas. Vamos a ver alteraciones plaquetarias. Sobre todo vamos a hablar de una patología, de otra ya la hablamos ayer, que vimos una que nos daba anemia hemolítica. Si nosotros habláramos de las plaquetas, chicos, ¿para qué nos sirven las plaquetas? Bueno, las plaquetas son discos, tienen una forma de discos que miden más o menos entre 1 a 4 micrómetros. ¿Por qué chingados me aprendo estos datos? No tengo idea. De 1 a 4 micrómetros. Y son discos que lo que hacen es agruparse cuando empieza una hemorragia. Entonces, cuando alguien empieza a sangrar, lo primero que hacen las plaquetas para detener el sangrado es agruparse. Entonces, hay agrupación plaquetaria. Lo normal de las plaquetas, recuerden, de 150.000 a 450.000 en sangre. ¿Sale? Ahora, las alteraciones plaquetarias, ya vimos la trombocitosis, ¿no? Que era un síndrome mieloproliferativo. Entonces, cuando las plaquetas están bajas, nos va a dar un síndrome purpúrico. Nos va a dar una púrpura. Es curioso, por ejemplo, la gente dice síndrome hemorragíparo. Eso dice la gente, a lo mejor algunos de ustedes estudiaron eso, pero busquen en otros libros, busquen en el Harrison, en el Farreras de Medicina Interna y no dicen que hay síndromes hemorragíparos. O tienes púrpura o los trastornos plaquetarios te dan otro tipo de sangrados. Ahora, el síndrome purpúrico, entonces, cuando yo tengo las plaquetas bajas, a eso le voy a llamar trombocitopenia. Y esa trombocitopenia que me va a exponer a sangrados va a hacer que entonces los eritrocitos se extravasen a la piel. Los eritrocitos se extravasen a la piel. Es decir, cuando las plaquetas no frenan el sangrado, yo puedo a lo mejor chocar mi mano con una pared y entonces los eritrocitos se van a extravasar a la piel. Entonces la trombocitopenia inaludiblemente me va a llevar a algo que se llama púrpura. ¿Qué es la púrpura? La púrpura son lesiones violáceas vesiculares en la piel. Entonces, es como esos puntitos en la piel, si lo han visto. Es como, por ejemplo, cuando yo me pego, se me hace un hematoma, ¿no? Entonces, el púrpura es como si fueran hematomas chiquitos. De hecho, entonces, la púrpura son lesiones violáceas en la piel. Ahora, la púrpura puede ser, por ejemplo, la clasificamos como una púrpura húmeda si las lesiones violáceas se ven en las mucosas y si las lesiones violáceas se ven en la piel es una púrpura seca. De hecho, cuando hablamos de púrpura, podemos tener inclusive dos espectros. Nosotros tenemos, y esto lo dicen los libros de propedéutica, podemos tener petequias. La púrpura se puede manifestar como petequias o como equimosis. O sea, ambas son máculas hemorrágicas, o sea, ambas son máculas violáceas, es decir, pequeñas estructuras cilíndricas o casi cilíndricas, son máculas hemorrágicas. ¿Qué es lo que me hace una diferencia entre una petequia y una equimosis? La petequia mide menos de 3 milímetros y la equimosis mide más de 3 milímetros. Es decir, la equimosis es un moretón. Es un moretón. Y cuando los moretones son muy chiquitos, violáceos y agrupados entre sí, se le llama petequias. Si tú ves en un paciente petequias, tienes que pensar que a lo mejor la persona tiene trombocitopenia y eso empieza a componer un síndrome purpúrico. Las petequias habitualmente, la trombocitopenia, también se va a expresar como sangrados, sangrados que no paran, sangrados que no paran, sangrados incoercibles,
o se va a expresar como sangrado de mucosas. Sangrado de mucosas. ¿Sale? Es muy interesante. Esto ya es más pregunta, por ejemplo, de internista. Esto luego lo preguntan en los pases de visita. Decíamos nosotros, ¿no? Em, es más, ¿qué se va a acompañar en el síndrome purpúrico? Sangrados, ¿no? Sangrados incoercibles, sangrados de mucosas. Entonces, alguien que tiene trombocitopenia, además de las petequias, va a tener sangrados de mucosas. Entonces, puede ser alguien que tenga gingivorragia, o sea, que le sangren las encías, que a lo mejor si me cepillo los dientes y me sangran las encías. Pueden ser mujeres que tengan metrorragia. ¿Qué es la metrorragia? La metrorragia es un sangrado menstrual que no ocurre cuando es el ciclo. O sea, son sangrados intermenstruales. Es decir, hoy no me tocaba y estoy sangrando. Metrorragia, metrorragia. Puede manifestarse como epistaxis, que es la epistaxis, un sangrado en la nariz, ¿no? Epistaxis, epistaxis que no paran. Por último, otra cosa que podemos decir del púrpura, otra cosa que podemos decir de la púrpura es que la púrpura puede ser palpable o no palpable. Es decir, si las lesiones maculares yo no las palpo, solamente son petequias. Y entonces casi siempre el púrpura no palpable, que son petequias, me expresa trombocitopenia, o sea, me expresa que las plaquetas están bajas. Si el púrpura es palpable, es decir, yo palpo esas lesiones violáceas, si quieren búsquelas en internet, eso casi siempre me expresa una vasculitis, me expresa que hay una inflamación en los vasos sanguíneos. Ahora, esto a veces lo preguntan en los pases de visita de medicina interna, es muy interesante. Las plaquetas van de 150 a 450,000. Si yo tuviera, por ejemplo, menos de 10,000 plaquetas en sangre, eso me va a generar un sangrado inminente. Entonces, imagínense, alguien con menos de 10,000 plaquetas puede ser alguien que a lo mejor va a bañarse y puede sangrar por la regadera, o sea, porque choque el agua con su cráneo, ¿no? O sea, puede sangrar por lo que sea. Menos de 10,000 plaquetas, un sangrado inminente. Menos de 20,000 plaquetas me va a generar un sangrado de mucosas. De 20,000 a 30,000 plaquetas me va a generar hemorragias, hematomas espontáneos. Me va a generar espontáneos, me va a generar moretones espontáneos y son pacientes que a lo mejor pueden tener lo que decíamos, epistaxis, metrorragias. Alguien que tiene, pequeña pregunta, por ejemplo, alguien que se va a someter a una cirugía, ¿cuánto necesita más o menos de plaquetas? Al menos más de 100,000, ¿sale? Ahora, ¿qué no nos pueden dar en hematología? Las infecciones me pueden llevar a púrpura, sí, a trombocitopenia, ¿no? Decíamos trombocitopenia reactiva. ¿Qué me puede llevar a una púrpura? Bueno, me pueden llevar dos procesos. A una púrpura me la pueden llevar algo que se llama como púrpura trombocitopénica inmunológica, púrpura trombocitopénica inmunológica, que eso se le conoce como PTI, o puede ser una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Qué ocurren en ambos? En ambos hay anticuerpos contra las plaquetas. En ambos hay anticuerpos contra las plaquetas que las destruyen. La diferencia es que son más agresivos los de la púrpura trombocitopénica trombótica. Los de la púrpura trombocitopénica trombótica hacen trombosis y entonces estos generan una anemia hemolítica. ¿Por qué generan una anemia microangiopática hemolítica? Revisen la clase de ayer. Ayer hablamos de púrpura trombocitopénica trombótica, hasta mencionamos la péntada, que era lesión renal, trombocitopenia, anemia hemolítica, alteraciones mentales y otra cosa que se me olvidó. Entonces revisen la clase de ayer. Ahí hablamos de púrpura trombocitopénica trombótica. Ya casi acabó esta clase. Y por último, ya es de las últimas patologías que revisamos, tenemos la púrpura trombocitopénica. Es justo PTI, es lo que estoy escribiendo. Púrpura trombocitopénica, que esta es muy común. Púrpura trombocitopénica inmunológica. Antes se le llamaba idiopática, inmunológica. Antes se le llamaba idiopática, es mejor decirle inmunológica. Esto es la PTI. Perdonen que se haya movido, mi compu está fallando. Entonces, ya vemos esta patología y ya casi acabamos con eso, con todo lo de hemato, inmunológica. Entonces, eso es la PTI. Ahora, ¿qué ocurre en esta patología? En la PTI
lo que ocurre es que hay anticuerpos contra las plaquetas. Hay anticuerpos contra las plaquetas. Es una enfermedad inmunológica que ocurre por anticuerpos contra las plaquetas. Más comúnmente ocurre en mujeres de aproximadamente 40 años, en mujeres jóvenes, una enfermedad que afecta a más a mujeres. Se va a manifestar como un síndrome purpúrico, que ya lo expresamos. Y entonces, síndrome purpúrico, mujer joven, con trombocitopenia. Entonces pensamos PTI. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es encontrar en sangre los anticuerpos contra las plaquetas. Y por último, ¿cuál es el tratamiento? ¿Ustedes les darían una plasmaféresis? ¿Le darían plaquetas a esta trombocitopenia? Pequeña pregunta, ¿le darían plaquetas a alguien que tiene poquitas plaquetas por un trastorno que rompe plaquetas? No. No. Si yo le doy plasmaféresis, se van a romper más plaquetas y va a acabar peor. Entonces, lo que le tengo que dar es algo que module la respuesta inmune. ¿Qué deprime mucho la respuesta inmune? Los esteroides, que son análogos del cortisol. El tratamiento es darle esteroide. ¿Qué esteroide es de elección? Le doy prednisona. Prednisona. A dosis de 1 mg/kg día. Si pesa 70 miligramos, si pesa 70 kilos, le doy 70 miligramos, que es una dosis muy fuerte. Por ejemplo, en COVID se da dexametasona, 6 miligramos, mucho, ¿no? Y ahora, por último, chicos, les iba a hablar de trastornos de la coagulación. Les iba a poner la cascada de la coagulación, pero creo que ya no estamos para eso. Ya creo que sus cerebros están a punto de estallar, entonces ya mejor hay que acabar. Después haré un video sobre eso. Si nosotros hablamos de trastornos de la coagulación, hay que hablar de una patología que se llama hemofilia. La hemofilia quiere decir que falta un factor de la coagulación y la hemofilia se clasifica en hemofilia A y hemofilia B. La hemofilia A es una hemofilia donde lo que falta es el factor 8 de la coagulación y en la hemofilia B falta el factor 7. Ambos son factores que estimulan la conversión del factor 10 al factor 10 activado para la vía común de la coagulación. O sea, son importantísimos, son importantísimos. ¿Qué es lo característico de la hemofilia? Son adultos, jóvenes, y lo característico es que la hemofilia, váyanse nada más con este dato, me da hemartrosis. ¿Qué es la hemartrosis? Es sangrado de articulaciones. Entonces, cuando hay un problema, una hemofilia, el sangrado es más profundo. Entonces, hay sangrado en articulaciones. Que sepan eso. ¿Qué le voy a dar de tratamiento a una hemofilia? Por ejemplo, le podría dar plasma fresco congelado. Decíamos el día de ayer. Si yo le quito a alguien que dona sangre toda la parte celular, si le quito los eritrocitos, toda la parte celular que me van a quedar, factores de la coagulación, puedo dar plasma fresco congelado. ¿Que realmente cuál es el tratamiento eficaz? Tienes una hemofilia A, dar factor 8. Si tienes una hemofilia B, pues dar factor 7, ¿no? O sea, dar el factor que falta, ¿no? Dar el factor que falta. Eso es realmente el tratamiento, ¿no? Y de hecho, aquí se los estoy diciendo mal, la hemofilia B no es factor 7, es el factor 9. Es el factor 9. No es el factor 7, es el factor 9. Por último, otra enfermedad de la coagulación es la enfermedad de von Willebrand. El factor de von Willebrand es un factor que ayuda a que cuando algo se coagula, estabiliza el endotelio. Si falta este factor, entonces va a haber sangrados. Entonces, quédense solamente con esto. ¿A quién afecta? Igual adultos jóvenes. Me da más sangrado de mucosas, pero un sangrado muy intenso. Sangrado de mucosas, pero un sangrado muy intenso, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Un segundito que ya, bueno, ya se cerró la sesión. Como que la computadora dijo, ya no quiero. Enfermedad de von Willebrand, sangrado de mucosas. Sangrado de mucosas, muy común, por ejemplo, es alguien a quien opera y en el posoperatorio sigue sangrando, sigue sangrando. Porque tal vez tenía enfermedad de von Willebrand. Con eso nos vamos hasta aquí. Creo que eso es lo más importante de todos los síndromes hematológicos. Estudien las leucemias. Eso es, eso es muy importante. Y bueno, por último vamos a ver los casos clínicos. También mi computadora ya está dando lo más que pueda, así que ya con eso acabamos. Espero que puedan ayudarles. Vamos a ver los casos clínicos y cerramos esta clase. Primer caso, masculino de 45 años, quien acude por presentar saciedad temprana, astenia, dinamia, cefalea y visión borrosa. Los laboratorios muestran una anemia leve, una anemia de 13.7, leucos de 150,000, basófilos y eosinófilos aumentados, plaquetas de 156,000. ¿Qué leucemia creen que tenga este paciente?
¿Qué leucemia creen que tenga este paciente? Tiene leucocitos de 150,000, muchos leucocitos. Entonces tiene un síndrome mieloproliferativo, basofilia y eosinófilos aumentados. Entonces habíamos dicho, ¿quiénes tienen mucho de eso? Tiene saciedad temprana. ¿Por qué? Porque le creció mucho el vaso. Entonces, ¿qué creen que tenga este paciente? Ay, me equivoqué. ¿Qué creen que tenga este paciente? Leucemia granulocítica crónica, LMC. La afirmación correcta para su diagnóstico, yo detecto en sangre periférica el gen BCR-ABL. Todo lo demás no queda, ¿no? No es de la LMC. Fase crónica, eso es para eh, la fase crónica. ¿Tiene un comportamiento agresivo? No. El porcentaje en blastos en médula ósea es mayor al 20%, no necesariamente. Y el cromosoma Filadelfia está casi siempre presente en todos los casos, no en la mitad. Aquí masculino de 43 años, no 439, quien acude porque desde hace varias semanas tiene epistaxis, cefalea, dificultad para concentrarse, visión borrosa, fatiga. Refiere que después de bañarse presenta prurito generalizado. A la exploración se le encuentra rubicón disfacial, esplenomegalia, hemoglobina de 21, hematocrito de 60%. Entonces tiene un síndrome de hiperviscosidad, tiene una hemoglobina muy grande, pienso que tiene una polivera. El dato que ayuda a establecer el diagnóstico, mutación en JAK2 y la principal complicación, trombosis arterial, ¿no? Tercer caso, ya para acabar, femenino de 40 años, gingivorragia al cepillado dental, abdomen distendido, se palpa, tiene esplenomegalia, miembros inferiores con petequias y edema, tiene un síndrome purpúrico. En la BH yo le encuentro que eh, en la BH yo le encuentro plaquetas de 70,000, bajas, lo confirmo, plaquetas de 70,000. Entonces, lo más probable, mujer joven con plaquetopenia, síndrome purpúrico, tiene púrpura, lo que hablamos ahorita, ¿no? Púrpura trombocitopénica inmunitaria. ¿Cuál es el anticuerpo que se relaciona con esta enfermedad? Anticuerpos contra plaqueta. Entonces, anticuerpos, antiplaqueta, ¿va? ¿Qué le voy a dar de tratamiento? Habíamos dicho un esteroide, prednisona. ¿Sale? Aquí ya se marcó, pero bueno. Femenino de 45 años, que eso es raro, es más común en hombres, que se presenta con astenia, dinamia, palidez de tegumentos, tiene un síndrome anémico, probablemente, saciedad temprana y dolor en hipocondrio izquierdo. Tiene un vaso enorme, hemoglobina de 10,5, los leucos bajitos y las plaquetas discretamente bajas. Entonces tiene pancitopenia, saciedad temprana, entonces probablemente tiene mielofibrosis, se infiltró la médula, ¿sí se acuerdan? Mielofibrosis. El siguiente hallazgo es compatible, da criocitos. Y por último, ya para acabar, chicos, masculino de 58 años, que llega a la consulta por presentar fiebre, diaforesis y pérdida de peso de más del 10% en los últimos 6 meses, presenta adenomegalias cervicales indoloras y se encuentra con un estudio de imagen que tiene infiltración en ganglios en la región cervical. 50 años, masculino, síntomas B, fiebre de 39, diaforesis y pérdida de peso, y además tiene adenomegalias indoloras. Probablemente tiene un linfoma de Hodgkin. ¿Qué esperaríamos encontrar? Células de red Estenberg. Células de red Estenberg, que ya está en mi computadora, pero células de red Estenberg. Y la última pregunta decía, la transformación de una leucemia linfocítica crónica, que no tiene que ver con el caso clínico en un linfoma, se le llama síndrome de Richter, ¿no? Decíamos síndrome de Richter, síndrome de Hansen. Hansen fue quien descubrió la lepra, entonces, ¿no? No tiene que ver. Ebert, síndrome de Ebert, Ebert-Langos, Ebert tiene que ver con una malformación de la colágena, síndrome de Adams es súper raro, síndrome de Richter, ¿va? Eh, con eso terminamos, chicos. Yo creo que esta fue una clase más pesada. La verdad es que hematología es de las materias más pesadas. Estudiar hemato es es de lo más pesado. Ojalá les haya servido, chicos. El corazón como el de Peña para ustedes. Si quieren, mañana vamos a ver algo más interesante. Si quieren seguir con este cursito, en primera les pido que porfa ahora sí me hagan, mañana no voy a aceptar a nadie en el Zoom que no me haga el depósito. Si estuvieron en esta clase, porfa, deposítenme. Y de repente se van los corazones, no, no, no es cierto. Em,
También les pido que, ¿qué les gustaría ver mañana? Vamos a ver algo más interesante. ¿Les gustaría ver, por ejemplo, síndromes endocrinológicos, digestivos? Esos están buenos, ¿no? Ver la diarrea, intestino irritable. ¿Qué les gustaría ver mañana? ¿Endocrinológicos, digestivos? Les doy esas dos opciones.